Minitoon hizo una encuesta en la que nos permitió elegir a nosotros como comunidad, cuál será el siguiente capítulo especial en el que trabajaría para Piggy. Tuvimos 4 opciones para votar, y claramente la más apoyada ganaría. Tuvimos la opción de elegir un capítulo dedicado a las gemelas Si y Suzy. De otro lado tuvimos la opción de elegir una pequeña aventura que enfrentarían 2 personajes muy importantes: Mimi y Giraffe. Incluso se nos dio la opción de poder elegir que se nos revelase la historia y el origen de cada uno de los miembros de la pandilla de TSP. Pero, como ya muchos nos habremos dado cuenta, ni una de estas 3 opciones ganaron. En su lugar, la aventura que veremos pronto se tratará de nada más y nada menos de Bunny. Y digo, no está para nada mal, de hecho tengo muchas expectativas de este capítulo y para emocionarlos, también tengo demasiadas y muy interesantes teorías para ir rompiendo el hielo. Pues en mi opinión me atrevo a decir que esta fue la mejor opción que pudo ganar. Ya que Bunny desde literalmente el nacimiento de Piggy, fue uno de los personajes más importantes de la historia si nos referimos al libro 1. Pues hay varios detalles muy importantes que no hay que dejar de lado, como desde que Bunny fue gran amiga de Mr. P, y estuvo involucrada en el proyecto y con la búsqueda que hizo el equipo de expertos contratado por Mr. P, buscando una cura. Por lo que en alguna parte del capítulo, se nos revelaría algún secreto o dato importante de Mr. P, de los científicos o del mismo proyecto para encontrar la cura, que nosotros jamás hubiésemos tenido idea. Pero si eso no es suficiente, tomemos en cuenta que como en cada capítulo especial, donde entramos en la perspectiva de algún personaje, por ley siempre conoceremos algo sobre el pasado o de la vida misma de este personaje. Y por si no fuera mucho, durante esta aventura tendremos un estado mental tan grave en el que estaremos delirando y alucinando cosas probablemente aterradoras. Y acá entran en juego muchos factores, como el tocapelotas de tío, digo la insolencia, estaremos viviendo una experiencia y una perspectiva exclusiva de un infectado, ya que a diferencia de Sisi en su capítulo de distracción, hay una diferencia muy enorme. Y te explicaré por qué. En primer lugar, debemos reconocer el mapa y el lugar donde ambos personajes se encontraron. En el caso de Sisi, estaba encerrada en la refinería pero tuvimos acceso a otras áreas con el fin de provocar un desastre, y distraer a los vigilantes para que nuestros amigos escaparan. Pero del lado Bunny, la cosa se pone mucho más interesante. Ya que gracias a las filtraciones que hemos tenido, y por palabras del propio Minitoon, sabemos que este capítulo especial de Bunny tendrá una estructura muy interesante. Y para poder entender esta estructura, tenemos que retroceder unos años atrás justo en el capítulo del metro. En donde por la dificultad y rendición de Bunny, al no poder continuar nuestra aventura con nosotros, debido a que se estaba infectando, no tuvimos otra opción más que abandonarla ahí. Algunos llegamos a pensar que murió ahí mismo, o que se infectó en ese mismo lugar y acabó perdiéndose, pero en realidad estamos más que equivocados. Ya que sin querer nos saltamos un detalle muy, pero muy importante. Y es que debemos recordar qué es lo que ocurre dentro del organismo de un paciente que bebió la sustancia del virus. En primer lugar, y gracias a las investigaciones científicas que se hicieron con pacientes, como lo fueron en desgracia la familia Cerdito, sabemos que al beber esta sustancia, ocurren cambios muy bruscos dentro de tu organismo. Como en el caso de la familia Cerdito, que cuando bebieron la sustancia, no ocurrió absolutamente nada. Todo lo contrario a lo que creeríamos, ellos comenzaron a presentar síntomas muy positivos e impresionantes. Desde que se sentían muy activos y llenos de energía, hasta que su fuerza desarrolló de una manera casi inexplicable. Pero todo esto fue producto de aquella sustancia que se les administró, y con muchas esperanzas durante las primeras horas, se creería que esta sustancia sería la cura definitiva para la enfermedad de la esposa de Mr. P, cometiendo el grave error de administrársela muy anticipadamente, sin tener ni idea de las consecuencias que vendrían pronto, pues como ya conocemos esta historia y ya sabemos lo que sigue, la familia Cerdito acabó perdiendo control de sí mismo, volviéndose seres inconscientes y totalmente controlados por un patógeno que los hace actuar de una manera un tanto agresiva y peligrosa.
Por lo que al principio sabemos que los pacientes reciben un enorme shot de adrenalina, son mucho más fuertes y productivos, pero con el paso del tiempo, por no decir horas o días, estos perderán lenta y dolorosamente el autocontrol, mientras su cerebro está siendo atacado por el virus, y comienzan a sufrir de síntomas muy preocupantes como agresividad, alucinaciones, paranoia, delirio, y qué sé yo cuántos síntomas más. Sabiendo esto, ya podemos tener una idea de cómo fue entonces la trayectoria de Bunny justo después de que la hayamos abandonado. Según la información que tenemos hasta ahora, el capítulo se desarrollaría de la siguiente forma. Tras haber abandonado a Bunny, ella no se quedaría sentada en el mismo lugar esperando su trágico destino. Todo lo contrario, decidió finalmente levantarse y tomar su rumbo por las vías vacías del tren. Durante este lapso, dentro del huésped quien es Bunny, está ocurriendo una de las fases del desarrollo de su infección. Pues recordemos que la forma en que la infección se desarrolló en ella, fue igual o similar al caso ya investigado de la familia Cerdito. Entonces gracias a esto podemos saber cómo ocurre todo este capítulo. Siendo que cuando Bunny decidió caminar por las vías del tren, en ella estaba corriendo la adrenalina que la volvió más fuerte y valiente por ese momento. Y más adelante, gracias a más filtraciones que hemos tenido, podemos descubrir que durante nuestra trayectoria, estaremos accediendo a nuevas áreas y lugares abandonados que jamás habíamos visto antes, convirtiendo el mapa del capítulo en una estructura completamente nueva, siendo las vías del tren el camino principal que se conectará con muchas otras zonas que descubriremos. Como vimos en una filtración, estaremos descubriendo un centro comercial que está abandonado. Y sin saber qué nos depara el destino ahí, esto cada vez se vuelve más inquietante. Curiosamente esta parte me recuerda a una serie de internet llamada The Oldest View, en la que un explorador accidentalmente se adentra a las profundidades de un centro comercial abandonado que se encontraba bajo tierra, y por el poder del guión se queda ahí atrapado sin escapatoria. Y es acechado por una estatua enorme que tiene vida propia. Pero eso bien lo podemos dejar para otro video. Pero espera un segundo. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi servidor de Discord. Así que únete ya. Te esperamos. Aquí podrás conocer mucha gente y hacer nuevos amigos. Entonces te invito a que te unas ahora mismo con el enlace de invitación que te dejo en la descripción. Así que ¿qué esperas? Ve y únete ahora para formar parte de mi comunidad. Continuando con Bunny, asimismo como nosotros más adelante, llegamos al circo mediante el tren, Bunny se fue caminando por esta misma trayectoria y tuvo más accesibilidad para explorar lugares mucho más diferentes, como quizá otras estaciones, el centro comercial que ya vimos, y almacenes o bodegas que quién sabe lo que encontremos ahí. Pero justo en esta parte las cosas se ponen más interesantes, ya que el propio Minitoon dijo con sus propias palabras que Bunny no se encontrará sola en este capítulo. Lo que ahora nos hace pensar en una cosa más. ¿Quién será ese acompañante de Bunny? Aquí regresamos a las teorías. Y es que una de estas y la más interesante probablemente, es que el acompañante de Bunny se tratará de nada más y nada menos que Brella, quien es hermana de Bunny en otro universo, el de The Lost Book. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Pues recordemos que Piggy y su fangame The Lost Book, llevan años intentando colaborar para unir sus historias y así compaginar cada detalle dentro del lore de Piggy. Pero si esto no fuera así, tenemos que dejar volar un poco más nuestra imaginación. Y exactamente, justo entre una de las tantas filtraciones, se encuentra escondido un mensaje codificado, que traducido dice la misma frase que les acabo de decir. Deja volar tu imaginación. Por lo que aquí quiero hablarles de dos posibilidades que tienen relación entre sí, y la primera sería que este acompañante de Bunny no se trate de nada más que una alucinación. Pues recordemos que el virus está atacando la mente del huésped, provocándole fuertes alucinaciones y además, entre todo esto también está actuando la insolencia para hacerle peor su viaje a Bunny. Pero ¿cómo puedo estar tan seguro de que la insolencia está presente en este capítulo? Sencillamente tenemos que comparar ambos casos entre el capítulo de Breakout y este capítulo especial,
Ya que si somos más observadores entre el montón de filtraciones que Minitoon nos ha dado, nos damos cuenta que todo está lleno de demasiados mensajes que van dirigidos hacia Bunny. Como, queremos volver a verte. Estás destinada a estar con nosotros por siempre. Recuerda a quien dejaste atrás. Recuerda lo perdido. Todos estos mensajes me hacen pensar de que Bunny tuvo un pasado y una historia muy trágica. Pues si vemos los acontecimientos cronológicamente, sabemos gracias a Tigri que hace muchos años atrás se vivió una guerra en su país. Y si consideramos que la mayoría de los personajes comparten casi la misma edad, sabemos que durante estuvo activa esta guerra, Bunny era tan solo una niña que vivía con su familia tranquilamente. Hasta que quién sabe qué fue lo que ocurrió, que hizo que Bunny fuera separada de su familia injustamente. Y si lo pensamos un poco más, observamos que en una de las filtraciones del capítulo, vemos a Bunny triste con un símbolo justo sobre su parche. Cuyo símbolo es un conejo disparado. Y este símbolo sí o sí tiene que representar algo fuerte, quizá algo relacionado con su familia y con la guerra, o que Bunny haya acabado con la vida de algún amigo. Tal cual como lo hizo Tigri. Pero esto último me parece muy poco original, así que descarto lo último que dije. Seguramente ese símbolo esté simbolizando un trauma muy fuerte de ella. Incluso en otras filtraciones podemos observar estas siluetas de conejos tan aterradoras, que deben representar un trauma muy importante para ella, y que ahora la atacan en forma de alucinaciones. Pero hasta que salga el capítulo, sabremos cuál es ese trauma que afecta a Bunny. Y todo esto resulta ser mucho peor por la situación en la que se encuentra. Donde todos sus traumas se unen y se revuelven para hacerle el viaje casi imposible. Pero hace un momento estábamos hablando de que seguramente el acompañante de Bunny se trate de una alucinación. Probablemente sí, por su condición mental en ese momento, es innegable que ella estará alucinando demasiadas cosas. Y podría llegar al punto de hasta imaginarse a un compañero que la guiara hasta el último segundo. Y esto que te acabo de decir se conecta con una segunda teoría. Pero para esto debemos entrar a la psicología y a la mente humana para poder entender este concepto. Pues existe un fenómeno llamado el síndrome del tercer hombre. Y en contexto, esto se refiere a una clase de entidad o espíritu que aparece de un momento a otro, justo cuando estás pasando por una experiencia muy traumática o una experiencia cercana a la muerte. Este síndrome se ha presentado en varios testigos que han afirmado recibir compañía de este hombre, que en sí solo se sabe que es un espíritu con forma humana, a veces con rasgos distintivos, u otras veces se presencia como simples siluetas o voces. Con el propósito de servir como una compañía adicional, y hasta ayudarte a que te salves en situaciones peligrosas. Entonces, como vemos, este fenómeno encaja perfectamente con la situación de Bunny. Ella está luchando por su vida, dando lo último de ella por conseguir algo, sabiendo que su destino ya está definido y acabará infectada dentro de nada. Entonces, sus alucinaciones al entrar en escena, se complementan de una alucinación más quien es el tercer hombre. Que bien podría presentarse con un aspecto único, quizá y de repente tenga aspecto de un personaje nuevo, y acabe siendo una alucinación. Pero si esto no acaba siendo así, entonces lo menos loco sería pensar que el acompañante de Bunny se tratará de un nuevo personaje para la historia. O si no, alguien que ya conocemos. Fuera de todo lo que ya hemos visto, desde cómo se desarrollarán los acontecimientos en el capítulo, hasta cómo será la estructura del mapa, podemos pasar con lo que para mí es lo más irrelevante. Y es la interfaz que tendrá este capítulo. Así como hemos presenciado en el capítulo de Breakout, el cual vino con una interfaz única para su entrega. Y este capítulo de Bunny no será la excepción. En conclusión, siento y espero que este capítulo será uno de los mejores que tendremos por cada elemento que este presentará. En mi opinión podría decir que este capítulo es una excelente combinación entre el capítulo de distracción y Breakout, ya que hay ciertos rasgos que lo unen con este capítulo especial de Bunny. Donde conoceremos el pasado de esta personaje, sabremos qué ocurrió con ella tras haberla abandonado, conoceremos su paradero y si alguien más tuvo interacción con ella. También podremos ver cuál fue su encuentro con Tio, y nos pondremos en sus pies para vivir su experiencia tan traumática mientras se iba infectando.